esta lectura que tenemos aquí, la carta que salió como pregunta es la siguiente. Dejó de quererme. ¿Por qué? Aquí vas a ver el por qué, pero lo que no estoy muy segura es si realmente te dejó de querer completamente. Quizás bajó su volumen por alguna situación que sucedió, pero yo no sé, ni siquiera esta persona estaba muy clara. Así que por favor mire el video porque yo también estoy aquí un poquito confundida. Así que vamos a ver si nos podemos aclarar. Así que miremos el video. Como te leo el tarot gratis. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien. Déjame acomodar aquí un poquito la mesa. Ujú, aquí. Vamos a ver cómo está todo, qué nos quieren decir las cartas en este momento para todos ustedes. Y vamos a hacer esta lectura. Lógicamente es amor y desamor. Tú sabes que ese es mi nicho, ¿no? Yo de ahí no me salgo. Aunque me critiquen y me digan, pero porque otra cosa no, que no sé qué, ese es mi nicho y ahí de ahí yo no me salgo. Eso es lo que hay. La gente que entra a mi canal es porque sabe que voy a hablar de amor y desamor. Anyway, más nada. Entonces vamos a ver aquí que con una pregunta para ti, de que te la voy a hacer por ti, vamos a ver lo que nos quieren decir y en base a eso lo vamos a tomar como la trama y de ahí vamos a partir. Dejó de quererme. ¿Por qué? Oy, 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 oy. Tú estás como asegurando. Tú no estás preguntando aquí. Tú estás preguntando el por qué. Pero tú no estás preguntando, tú no estás, sino asegurando que esta persona dejó de quererte. ¿Qué será lo que pasó aquí? Te lo dijo. Esta persona te ha demostrado verdaderamente que sí, que con alguna acción, alguna situación de que verdaderamente te dejó de querer. Es que antes tú veías una diferencia y ahora ves otra. Antes había una manera de tratarte y ahora te está tratando de otra manera. Otra pregunta que te quiero hacer es que ya ustedes se dejaron y tú lo que quieres saber es si de verdad, aunque esté lejos, te dejó de querer o te sigue queriendo, o ustedes están ahorita en relación y realmente quieres saber si esa persona sigue sintiendo por ti o si verdaderamente te dejó de querer. Porque yo estoy sintiendo que tú lo estás, es como afirmando. ¿Entiendes? Dejó de quererme. Punto. ¿Por qué? Vamos a ver entonces qué es lo que hay acá. Vamos a salir de duda con todo esto. Y si tengo que sacar algunas cartas como para matizar, las vamos a sacar. Algunas carticas de oráculo. Así que vamos a ver entonces lo que nos dicen estas cartas. En el nombre de Dios y la Virgen, vamos a ver si podemos sacar aquí alguna situación. El por qué te dejó de querer, en todo caso, ¿no? Tú lo estás afirmando, que conste, tú lo estás afirmando. Entonces lo que tú quieres saber es el por qué. Empezamos entonces pues con su mensaje, con lo que dice su mente. Ok, aquí lo estoy viendo. Prácticamente lo estoy viendo. Ustedes están ahorita en una relación, muy probablemente, sí que te lo digo. Aquí me están hablando claramente, está saliendo el emperador, la emperatriz, eso quiere decir que ustedes están aún juntos, pero hay un detalle, la reina de bastos está echando esta relación para abajo. Tú sabes por qué esta persona muy probablemente dejó de quererte, porque se interpuso una persona, porque hubo una persona que entró en la relación, porque esta persona escondida o tranquilamente o mientras tú estabas haciendo cosas o mientras tú te estabas dedicando a otra cosa o mientras lo que fuera, esta persona estaba teniendo una relación completamente diferente, clandestina. Y eso es lo que estaba sucediendo. Eso era lo que estaba pasando. No te diste cuenta y esta persona cuando vino a ver, probablemente se enamoró de esa otra persona y a ti te dejó como quien dice, viendo un chispero. Entonces, quizás eso puede ser, aunque a mí, honestamente, te lo digo de verdad, tampoco quiero, ¿cómo te digo? Tampoco te quiero dar ilusiones si no las hay.
No quiero ilusionar si no hay para decir, para dar ilusiones. Pero yo tampoco aquí tampoco me están diciendo que esta persona verdaderamente dejó de quererte. Al menos no lo estoy viendo. No me están hablando de que sí que te dejó, probablemente. Sí que a lo mejor está en esas. Sí que a lo mejor está con alguien más. Pero eso no quiere decir aún que esta persona haya dejado de querer. Una cosa es irse con alguien, una cosa es tener una relación aparte, otra cosa es verdaderamente querer salirse de la relación. Hasta ahora no lo veo. Estoy viendo es a una persona o le estoy leyendo a alguien que tiene a su pareja y esa pareja está viéndose con alguien. De una buena vez te lo digo. Vamos a ver, porque quiero al final te voy a responder con un sí o con un no, o el por qué te ha dejado de querer. Si tú lo consideras que te ha dejado de querer, ha sido porque una persona se interpuso. ¿Ok? Si tú de verdad estás súper seguro o súper segura de que esta persona te dejó de querer, así estén juntos, es porque hay alguien más. Vamos a ver su corazón cómo está. Todo con respecto a ti. Mira, te voy a decir algo. Esta persona sufrió quizás una gran decepción, una gran desilusión durante la relación, una persona que estaba empezando a sentirse en duelo, una persona que se estaba empezando a sentir mal querida. Oye, oye bien lo que te digo. Yo no sé si ustedes me van a querer colgar con todo lo que voy a decir, pero tampoco es que te voy a echar la culpa, ¿no? Tampoco. Pero hubo mucho descuido aquí en esta relación. Hubo mucho descuido, hubo muchas cosas que no se hizo un trabajo impecable. Aquí había más que trabajar. Aquí cuando se empezaron a prender las alarmas, había que tomar medidas. Quizás no se tomaron en su momento, quizás no te diste cuenta de lo que estaba sucediendo y ahora fíjate tú. Ahora esta persona tiene en su mente a otra persona y sí, probablemente esta persona te ha dejado de querer a pesar de que está contigo. Sí que te lo digo. Eres tú de las personas en la que está viviendo o conviviendo con alguien, pero ese alguien está viéndose con alguien. Y es por eso que ha dejado de quererte o que tú tienes la sensación de que ha dejado de quererte, ¿no? Entonces, sí que te vas a enterar, vas a tener noticias prontas que va a venir de la parte de esa persona, una persona que te lo va a tener que decir, va a tener que hablarte o por lo menos pídele que te diga el por qué exactamente dejó de quererte. ¿Qué fue lo que pasó aquí en esta situación para que te dejara de querer? ¿Qué pudo haber pasado aquí para que esta persona haya dejado y meter a tu relación a una tercera persona? Y todo es porque esta persona de verdad se sentía bastante en duelo. Una persona que poco a poco se empezó a ver que estaba como fuera de tu camino. Una persona que estaba empezando a ver que quizás a lo mejor ya el amor se estaba terminando por alguna razón. Hubo mucho conflicto quizás entre ustedes acá y eso terminó en un callejón sin salida. Y esta persona empezó a sentir que podía ver afuera algo más que pudiera esta persona aprovechar. Y he ahí el resultado. Perdona que te lo diga, pero así son las cosas de la vida. Mira, nunca, o sea, nunca no, nunca no. No, no es así que tengo que decirlo. Antes de preguntar si esa persona viene, antes de preguntar qué fue lo que pasó, por qué se fue, por ejemplo, y por qué está viniendo, pregúntate mejor qué fue lo que pasó para que esta persona te dejara de querer o se fuera. Uno siempre pregunta, ay, ¿por qué está regresando? Ay, ¿será que regresa? ¿Será que vuelve? Un momentico, pero primero vamos a preguntar, primero, ¿por qué se fue? Para luego entonces ir teniendo respuestas del por qué, de qué posibilidades hay de que vuelva. ¿Me estás entendiendo? Aquí, esta es la respuesta.
Dejó de quererte esta persona porque preguntas por qué, porque hubo mucha discrepancia en esta relación. Esta relación ya se estaba volviendo prácticamente monótona. Esta es una relación que realmente aquí te lo está diciendo el corazón de esta persona. Mucho duelo. Se dejó perder muchas cosas, se dejaron perder muchas cosas, muchos valores. Quizás esta relación tiene ya un rato que estaban juntos, una relación de unos cuantos años, y ahora resulta que todo se descuidó, todo te descuidaste tú de muchísimas maneras, no se trabajó como tenía que ser, esa persona tampoco trabajó como debió haber sido y mira lo que pasó. ¿Cuál es su actitud ahora? ¿Qué actitud puede estar tomando? Actitud y luego vamos a ver la tendencia de la energía. Vamos a poner aquí a poner esto aquí porque este es un desnudo. Aquí. Una persona que se está equilibrando bastante. Es una persona que, a pesar de los pesares, te voy a decir, te lo repito de nuevo, yo no veo acá, y fíjate, quiero decirlo, dejarlo claro, no es que no sé si decírtelo porque no te quiero dar ilusiones, como te lo dije anteriormente, y tú estás es asegurando que esta persona dejó de quererte. Pero yo diría en el fondo que esta persona no es que ha dejado de quererte, es que se buscó, como decir, una tabla de salvación, se buscó un salvoconducto, llegó en el momento preciso a alguien que le sacó un poco de esta situación. Porque fíjate tú la carta central que es la carta del duelo. Oye bien, la carta del duelo. Y entonces esta persona decidió entrar en otra dimensión, en otra atmósfera, como para olvidar, para salir, para no sé qué. Pero fíjate tú que su actuación es que con mucha esperanza se está equilibrando, sabe ya para dónde tiene que ir y está diciendo lo siguiente, si vuelvo de nuevo otra vez contigo, voy a tratar y hacer todo lo posible para no volver a perder esta relación. ¿De acuerdo? O sea que yo no sé, pero aquí como que todavía hay mucha leña que cortar, hay mucha tela que cortar también. Ahora, esto es su actuación, pero tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Que la energía, la tendencia, vamos a decir, la marejada de esta energía es otra cosa. Y vamos a ver qué dice esa otra energía. Aquí se toman decisiones, pero aquí yo lo estoy viendo bastante dificultoso. Yo estoy viendo aquí a esta persona que cada vez está más y más congestionada. Es una persona que no está sabiendo ya al fin y al cabo qué es lo que siente y qué es lo que no siente. Yo estoy viendo acá que aquí hay que dejar un tiempo que pase todo. Que si de verdad esta persona se fue con alguien, pues que termine de averiguar si realmente vale la pena continuar con ese alguien o no. Yo creo que aquí tú lo que tienes es que dejar que todo fluya. Pasó lo que pasó, dejó de quererte, probablemente ya no es el mismo cariño, no es el mismo amor, porque dejó entrar a vuestras vidas a una persona, dejó entrar a alguien. Y eso es importante. Estuvo, como decir, buscando con un consuelo, como buscando digamos, como otra cosa, como buscando, pero yo no estoy justificando, yo no quiero justificar a la persona, por favor. Yo lo que estoy diciendo es el motivo porque tú preguntas, ¿por qué dejó de quererme? Porque pasaban muchas cosas en la relación y esta persona se sintió que ya no podía más. Quiere quizás a lo mejor no terminar, no ha soltado definitivamente la relación, eso sí te lo puedo decir. Quizás dejó de querer de alguna manera, pero haber soltado la relación todavía no, por las cartas que estoy viendo acá. ¿Ok? Ahora, que sí está un poco, digamos con esas nubes grises que todavía no sabe, no ve claridad, y aquí se está notando, aquí me lo están ratificando esta carta y esta vendría siendo el mismo significado. No está muy clara todavía esta persona si de verdad tiene que volver o no, si de verdad es necesario una vuelta, si de verdad vale la pena un regreso. Sí que te lo digo, no te ha soltado porque
está como allí, como que de repente busca la manera de conectarse contigo, pero es alguien que al final de cuentas va a tener que tomar una gran decisión, definitivo. No lo veo claro todavía porque esa persona tampoco lo está viendo claro. Y recuerda que las cartas se leen de acuerdo a las energías que vengan. Voy a sacar entonces para ti un mensajito canalizado de estos que vienen aquí. Aquí primero, este mensaje primero, este primero. Acéptame de nuevo, está diciéndote. Quizás a lo mejor esta persona al fin y al cabo va a querer venir a pedirte que le aceptes de nuevo. No lo sé. Vamos a seguir, vamos a ver esta carta. El mensaje canalizado. Claro que desea volver. Ahora es cuando lo tiene más claro. Ya lo verás. Esta persona lo va a tener claro con esta última carta y sí que va a venir. Pero tú tienes que dejar que esto fluya. Tú no puedes presionar en nada. Si presionas, pierdes. Vamos a ver aquí este mensaje y a ver qué te dicen. Lo deja todo y quiere regresar. Oye bien, viene con su gran derrota a cuestas. ¿Qué más te quiero decir? ¿Qué más quieres saber? Lo que quería saber ya se dijo. El por qué esta persona supuestamente dejó de quererte. En el fondo no estoy tan segura que te haya dejado de querer definitivamente. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos.